Apocalipsis 18. Después de esto, vi a otro ángel que bajaba del cielo. Tenía mucha autoridad, y la tierra quedó iluminada con su resplandor. Con voz potente gritó: ¡Ya cayó! ¡Ya cayó la gran Babilonia! Se ha convertido en morada de demonios y en guarida de todo espíritu malo, en guarida de toda ave inmunda y detestable. Porque en el Bien, entonces continuamos. Dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte en sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio! Dejémoslo hasta allí, porque solamente vamos a ver hasta ahí hoy. Bien, entonces, esto de la historia nos ayuda a entender un poco qué es la Babilonia, ¿sí? De qué se trata y por qué es el juicio tan drástico, ¿sí? Contra esta ciudad, contra este sistema. O sea, dice, después, versículo 18:1, dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. O sea, después de esto, o sea, ¿después de qué? ¿Qué era lo otro que había visto? ¿Qué fue lo que vimos en el capítulo 17? La visión de la mujer que estaba sentada sobre la bestia escarlata, ¿sí? O sea, esta fue una visión que él tuvo. Primero, esa mujer que estaba allí también pudo haber simbolizado a Semiramis, ¿sí? Porque ella fue, digámoslo, la madre de toda esta religión falsa. Dice, después de esto, o sea, después de esa visión que tuvo, dice, vio a otro ángel descender del cielo con gran poder. O sea, no era un ángel pequeño, sino que era un ángel poderoso, porque dice que venía con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Imagínense si un ángel, un sencillo ángel, digámoslo así, puede iluminar la tierra, ¿cómo será el resplandor de nuestro Dios? O sea, ¿cómo será? O sea, no podemos ver a Dios, dice la Biblia, a Dios nadie lo ha visto jamás. Él habita en luz inaccesible. Miren, nosotros, a Dios es un misterio, que yo les he dicho a ustedes, es un misterio. Y yo les digo, ¿será que nosotros finalmente vamos a poder ver a Dios? O sea, yo personalmente lo dejo como un misterio. ¿Por qué? Porque a Dios nadie lo ha visto jamás. Nosotros vemos a Dios, pero a través de Jesucristo. O sea, Dios se hizo accesible al hombre a través de Jesucristo. Nosotros a Jesucristo lo vamos a ver. Dice la Biblia, le veremos tal cual es, en su gloria y su poder. Pero a Jesús, a Dios, mire, las tinieblas existen por causa de que Dios es luz. O sea, Dios le tocó crear las tinieblas, mejor dicho, porque si no fuera así, iluminaría todo el universo y no podríamos ver. O sea, tanta luz, tanto esplendor, no podríamos verlo. Por eso Dios tuvo que inventarse las tinieblas. ¿Para qué? Para cubrirse un poquito de tanta luz, tanto resplandor. Y eso lo podemos ver también cuando Moisés, ¿sí? Cuando dice la Biblia que cuando Moisés hablaba con Dios,
que él tenía que ponerse, y el pueblo le decía, ponte algo, porque es que es mucha luz y no te podemos ver y tenemos miedo. ¿Por qué? Por nuestra condición pecaminosa, nos hace tal vez tener miedo de Dios, de la presencia de Dios. Entonces aquí, imagínense, un solo ángel alumbraba todo el lugar. Entonces, tratemos de imaginar tal vez cómo será la gloria de Dios. Versículo 2 dice, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Entonces, allí vemos que dice 2 veces, ha caído. ¿Por qué? Porque primero se trata de un sistema y se trata también de una ciudad, ¿ya? O sea, todo el sistema de Babilonia y también la propia ciudad de Babilonia. Sí, recuérdense algo, que el apóstol Juan hablaba en código, ¿sí? No podía escribir directamente a qué ciudad se refería. O sea, lo más probable, hay muchos que dicen que Babilonia va a ser reconstruida, según Isaías y Jeremías, ¿sí? Vamos a verlo allí, Isaías 21:9 y Jeremías, si alguien lo encuentra, Isaías 21:9 y Jeremías 51:8, ¿sí? Donde nos habla también desde antes ya estaba programada, digámoslo así, la caída, anunciada la caída de Babilonia. Isaías 21:9. Y aquí vienen unos resultados de 2 en 2. Veanlo, hermano. He aquí que vienen hombres montados, jinetes de 2 en 2. Después habló y dijo, cayó Babilonia, todos los ídolos de sus dioses que plantó en tierra. Bien, ahí nomás. Dice, cayó Babilonia, o sea, 2 veces, ¿cierto? 2 veces, o sea, cayó el sistema y cayó también la ciudad geográfica. ¿Por qué? Porque es morada de dioses, Jeremías 51:8. Entonces, mire, esta ciudad de Babilonia ciertamente ya no existe como ciudad geográfica, ¿sí? Dios la destruyó, ¿sí? Hoy en día existe en el país de Irak. Saddam Hussein quiso reconstruirla. En un momento cayó Babilonia y se despedazó. Gemid sobre ella, tomad bálsamo para su dolor, quizás sane. Mire, es algo que es como es como motivo de risa. ¿Cómo se le llama? Cuando Elías, ahí dice, tomad bálsamo para su herida, tal vez sane. O sea, ahí sabemos que eso no hay manera de que se sane, ¿sí? Es como cuando Elías, si recuerdan eso, que Elías se burlaba de los dioses, de los Baales, ¿sí? Que ellos, a los profetas de Baal, ellos estaban invocando a sus dioses y el Baal nada que respondía. Entonces, ¿qué les empezó a gritar Elías? Háblenle más duro, que tal vez se fue por allá, ¿cierto? O sea, háblenle duro. Y se burló, ¿cierto? Que está dormido, que está por allá, bueno, haciendo otras cosas. Pero mire, así mismo estamos viendo que así también está diciendo, échenle balsamito, pero ¿ustedes creen que un bálsamo va a evitar la quema? Porque ahí más adelante vemos que va a ser un incendio grande, y no cualquier incendio, no es gasolinita que le riegan alrededor, sino que va a ser un misil, ¿sí? Que son las armas de hoy en día, un misil que va a destruir toda una ciudad completa. Bueno, continuamos allí. Entonces estamos viendo que, esta ciudad ya no existe, está reconstruida en parte, y muchos creen que va a ser nuevamente edificada y que se va a convertir en un centro político, comercial del anticristo. Nosotros en el capítulo anterior vimos la caída de la Babilonia religiosa, ¿sí? Mire, para esta caída dice que los mismos reyes y el mismo anticristo le dio la espalda, ¿sí? O sea, esta mujer ha fornicado con todos los reyes de la tierra, ¿sí? Con los presidentes. Nosotros sabemos que hoy en día los países quieren traer consigo al Papa, ¿cierto? ¿Y qué pasa si llevan un Papa a un país? Se les va bastante platica, ¿cierto? O sea, la traída de un Papa a cualquier país, que muchos hacen protestas porque no es justo que habiendo en nuestros países latinoamericanos, habiendo tanta hambre, tanta escasez, y que ellos inviertan en un hombre, en una persona, ¿sí? Ya a propósito, no sé si se han dado cuenta de las noticias, que ya, o sea, este Papa es mejor dicho, no se parece a ninguno de los anteriores. Ha sacado las uñas de una manera impresionante, ¿no? O sea, ayer se mete en Twitter, en Facebook, en Instagram, y ya le está dando likes a mujeres en vestido de baño. O sea, es algo que ningún Papa antes, bueno, no solamente porque no existía en su época, ¿sí? Sino también
el tiempo que le tocó. O sea, es un papa muy liberal, muy libertino, y ellos esconden tal vez lo del aborto. Yo miré en Facebook que decía en un comentario del Papa que ya la Biblia está desactualizada, que ya hay que modernizarla. Dice. Habla sobre cambiar la Biblia. Cambiar la Biblia. Polémica. Ahí está en la parte que se quiere. No, y el Papa ha hablado muchas otras cosas. Yo tengo un video que se llama El Papa Francisco habla como dragón, ¿sí? Porque una de las cosas que él dice es que en la sangre de Jesús corría sangre pagana. O sea, que las mujeres, todas las mujeres que intervinieron en su genealogía, como Ruth y todas las moabitas, o sea, nosotros sabemos que Jesús vino ciertamente de todas estas personas moabitas, o sea, enemigos del pueblo de Dios, sí, es cierto. Sí, pero ¿qué pasa? La genealogía de Jesucristo es única. ¿Por qué? Porque Jesucristo no tuvo un padre humano, porque el padre humano es el que transmite a su hijo, ¿sí? El tipo de sangre, todo esto viene con el hombre, ¿sí? En cambio, Jesús no nació a partir de un ADN de un hombre, sino del Espíritu Santo, o sea, con María. Y el niño no tiene relación con la sangre, o sea, no hay relación entre la sangre, entre el feto y la madre, no hay esa relación. Entonces, por la sangre de Jesús no corría sangre pagana, sino que su sangre era pura, sin pecado, sin mancha. Así como la de Adán antes de pecar, así mismo es Jesucristo. Bien, entonces estamos allí viendo, bueno, sobre Babilonia, y estamos en el versículo 2, todavía no hemos pasado de allí. Dice, y clamó con voz potente, ¿quién? El ángel, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Entonces, eso pasó en lo físico. Cuando la Babilonia fue destruida, allí se convirtió en lugar de chacales, lugar de aves inmundas, aborrecibles, o sea, se volvió un lugar pues, donde y también espíritus inmundos, ¿sí? Esos espíritus inmundos se aprovechan y se meten ahí. Mire que la Biblia dice que se representaba a veces como los chivos, como a Satanás, ¿sí? A Belial, en el libro de Levítico podemos ver eso. Bien, entonces, ¿qué nos está diciendo también esto? Que durante esta parte, o sea, la Babilonia religiosa fue destruida, ya había sido destruida 3 años y medio antes. O sea, la gran tribulación son 7 años, ¿sí? Toda la gran tribulación. Durante los 3 años y medio primeros, está el reinado del anticristo y también, o sea, la bestia va ahí, es como va sosteniendo a la mujer. ¿Y quién es la mujer? El sistema religioso. Sí, ella lo sostiene, pero llega un momento en el cual ya los reyes, que es lo que es la bestia y el anticristo, dicen ya no más, ya no te necesito. El último amante que va a tener esta mujer va a ser el anticristo. Sí, pero ellos la van a desechar, la van a mandar. Entonces ya no va a haber más iglesia católica ni religiones, ni unión de iglesias, ya no más. O sea, las religiones ya habrán terminado. Y ya sabemos que Satanás, sí, Lucifer, va a pedir adoración para él. O sea, durante los últimos 3 años y medio va a pedir adoración para él. Entonces ya no va a haber más religión. Solamente la religión satánica va a ser la que va a gobernar durante el final de la gran tribulación. Pero los juicios más graves también vienen sobre ese periodo. O sea, las copas de la ira son derramadas justo antes de la venida de Cristo. Entonces, después de la segunda venida de Cristo, lo que viene es el milenio, 1000 años en el cual el Señor va a gobernar junto con su pueblo. ¿Sí? Va a gobernar a quienes, a los que quedaron, a los que salieron vivos de la gran tribulación, a los pocos que queden, pero que ellos van a multiplicarse. De ahí nuevamente se pobla la tierra, empiezan a nacer, o sea, es un tema que más adelante vamos a ver, pero durante este tiempo, ¿qué pasa? Satanás va a estar encadenado por esos 1000 años, y los espíritus inmundos también van a estar encadenados. ¿Y en dónde van a estar encadenados? En Babilonia, porque ahí lo está diciendo. Sí, dice que eso es lo que se refiere, que van a estar como enjaulados ahí en ese lugar. Babilonia va a ser el lugar de encierro para los demonios durante el milenio. Versículo 3.
porque todas las naciones han bebido del vino de su fornicación. O sea, allí nos está dando la razón por qué Babilonia va a ser desolada y va a ser convertida en lo que dice allí. Dice, porque todas las naciones han bebido del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Entonces, mira, ahí lo que les estaba diciendo ahora, ¿no? Los reyes de la tierra. Esta iglesia tiene amistad con los presidentes. El Estado y la religión tienen como esa afinidad. Versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Allí la voz se escucha, pero ¿a qué pueblo se está refiriendo? O sea, es la voz de Dios, ¿no? Dice, pueblo mío, es la voz de Dios que dice, salid de ella. Esa nos recuerda que Lot recibió la orden de salir de Sodoma, ¿sí? Cuando estas dos ciudades iban a ser destruidas, pero Lot estaba en Sodoma. ¿Cuál fue la orden? Salga de ahí. ¿Y cuántos salieron? Salió Lot y salieron sus dos hijas, ¿cierto? Y la mujer, pero la mujer se convirtió en estatua de sal, que a propósito es según la Biblia la única mujer que no se hizo cadáver, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues estatua de sal. Bueno, entonces, el Señor le da la orden, salgan de ahí porque voy a destruir. Si ustedes se quedan allí, ¿qué les va a pasar? Van a recibir el castigo junto con ella. Salid de ella, pueblo mío. Entonces, ¿la orden es para quién? ¿Para los que se queden durante la gran tribulación? ¿O para nosotros? Hay una pregunta que les hago. ¿Para quién es la orden? A ver, pensemos por un momento, ¿para quién es la orden de salir de ahí? Salir de Babilonia. Bueno, entendí que para nosotros. ¿Para los hijos de Dios? Bueno, ahí están las dos. Ahí está, o sea, bueno, hay unos que dicen, no, esto no se aplica a la iglesia porque esto es durante la gran tribulación. Sí, o sea, es cierto, es durante la gran tribulación y se aplica a ellos, a los que se han quedado aquí, a que no se contaminen y también que salgan de una ciudad geográfica, pero más que todo se refiere a que salgan del sistema. O sea, también se puede referir a nosotros. También la orden puede ser para nosotros, porque en el libro de Corintios lo dice. Veámoslo. Eso está en 2 de Corintios 6:17. O sea, la orden de dejar lo inmundo es para todos nosotros. 2 de Corintios 6:17. Dice, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Entonces mire que el Señor nos hace un llamado para que no participemos de las obras del mal, de las obras de las tinieblas, de las costumbres babilónicas. Si Dios lo permite, dentro de 8 días trato de meterle otro poquito más acerca de costumbres de Babilonia y que hoy en día están incluso dentro de la iglesia. Eso lo vamos a estar viendo poco a poco. Entonces la orden es, si ustedes ven que hay algo de Babilonia en medio de ustedes, salgan de ahí. Si de pronto en una iglesia les están enseñando cosas que no son de Dios, salgan de ahí. Mire que más adelantico vamos a ver que dice que en este lugar se comerciaba también con almas. Hay personas, hay iglesias que piensan que las almas son del pastor o pertenecen a una denominación, pero no es así. Las almas son del Señor y por eso yo no puedo decir, es que el hermano Edgar es de acá y usted es de acá y los otros son, no, o sea, nada de eso. ¿Por qué? Porque las almas son del Señor y nosotros los cristianos no comerciamos con almas. O sea, las almas no son un producto, las almas son de Cristo. Ustedes le pertenecen al Señor, ustedes son pertenencia, pero del Dios Altísimo, amén. En cualquier parte que se quieran enseñar de ustedes, dice la Biblia, salid de ella, ¿para qué? Versículo 4, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Mire, este tema del Apocalipsis 18 es también la ampliación de la séptima copa. ¿Sí recuerdan cuál era la séptima copa? ¿O ya lo olvidaron tan ligero? Yo creo que ya lo olvidaron. La séptima copa, ¿cuál era? ¿Ya la olvidaron? ¿Si alguien la recuerda?
No, yo sé que la mente de uno falla. O sea, nosotros no podemos decir así. Es que, mire, por ejemplo, si ustedes llegan y le dan una clase de matemáticas, dicen, vea, se multiplica esto, es un proceso matemático. Usted dice, entendí todo. Vaya, ahora hágalo usted solito, pase. Y le borran el tablero. ¿Será que puede hacerlo? Tal vez, ahí mismo, tal vez, un poco, medianamente. Pero ¿qué pasa? Uno tiene que volver y estudiar, volver y apuntar y practicar para poder saber y entender eso. Esto pasa con la Biblia. Mire, si ustedes son discípulos del Señor Jesucristo, ustedes deben amar la palabra. Nosotros debemos amar, cojámosle amor. Dice la Biblia, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Ustedes deben desear la palabra de Dios. ¿Y cómo hacemos? Apuntando, recordando, explicándole a otros. O sea, una manera efectiva de uno aprender algo, interiorizar algo, es enseñándole a otros. Sí, yo sé que ustedes tienen a quien enseñarle. Después de que salgan de aquí, yo quiero explicarte esto para que eso se me quede grabado a mí, para que tú entiendas algo de lo que es el Apocalipsis. Y así vamos aprendiendo. Bien, Apocalipsis 16, en el versículo 17. Dice, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del cielo, del templo del cielo, diciendo, hecho está. Versículo 19. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Entonces la última copa, el último juicio va a ser sobre Babilonia. Y si recuerdan, a ver si alguien sí se acuerda de los... ¿Recuerdan que hubo 3 ángeles que traían 3 mensajes cada uno? Ese se llamó el mensaje de los 3 ángeles. Uno dio un mensaje, otro dio otro y otro dio otro. ¿Alguien se acuerda de alguno de los 3? El último ángel está predicando que se arrepientan todavía hay tiempo. El primero, ese es el primero. Bueno, no lo recuerdan. Es el mensaje eterno. Mire, vamos ahí. Capítulo 14, versículo 6. Si recuerdan el mensaje de los 3 ángeles, el primero fue uno que predicaba el mensaje del Evangelio eterno. El segundo, ¿cuál fue? El anuncio de Babilonia. Ha caído Babilonia. O sea, allí nos estaba anunciando que la caída de Babilonia vendría. Y acá ya lo estamos viviendo. Ya estamos viendo cómo va a ser esa caída de Babilonia. Y el tercer mensaje del ángel, ¿no lo recuerdan? Era el Armagedón, ¿sí? Que dice que él vio la sangre, el lagar de la ira. Bueno, listo. ¿Sí le refresqué un poquito la memoria ya? No, solamente para que recordemos cuál era el mensaje de los 3 ángeles. El segundo mensaje era anunciado la caída de Babilonia. Bien, continuamos aquí, estamos en el versículo 4. Bueno, continuamos en el 4. Mire, dice que no seáis partícipes de sus pecados. Hay mucha gente que ama al Señor de corazón, pero están en iglesias donde no aman al Señor. ¿Y qué pasa? Si usted está en una iglesia donde le predican cosas que no son conforme a la palabra de Dios, usted está participando de sus pecados. Usted se vuelve partícipe. Y mire, con esto no quiero decir que es que usted tiene que estar de acuerdo en todo con el pastor o con la pastora. No, o sea, no se refiere a eso. De pronto hay cosas en las cuales ustedes dicen, no, yo no estoy de acuerdo con esta partecita. Pero si no es de gran importancia, ¿sí? si no es algo que influya en la salvación o en la doctrina como cristiano, no es un motivo de discordia. ¿Sí? Por ejemplo, el hermano Edgar puede decir, no, yo creo que Adán y Eva no tenían ombligo, ¿cierto? Usted puede decir, no, ellos no tenían ombligo. Y yo puedo decir, sí, ellos sí tenían ombligo. Usted me puede decir, no, porque es que ellos no lo necesitaron, porque ellos no nacieron como nacen los demás, sino que Dios los creó, ¿cierto? Adán, Dios lo creó del polvo de la tierra, entonces no necesitaba ombligo. Pero yo le puedo decir, bueno, para mí, personalmente, yo creo que ellos sí tenían ombligo. ¿Por qué? Porque aunque no lo necesitaron, todos tenemos un modelo,
sí, un modelo humano, entonces de pronto ellos no eran la excepción, así no lo necesitaron, o sea, es algo que yo pienso, pero eso no es un motivo para yo pelear con mi hermano Edgar, si usted no piensa en eso, usted no es de Dios, y usted, hermano, no vuelva a la iglesia, o sea, cosas así tan sencillas no son motivos para yo estar en contienda o en discordia con mis hermanos. Lo que yo me refiero y lo que se refiere a la Biblia es a la parte doctrinal. O sea, si te están enseñando cosas que no están de acuerdo a la Biblia, sino que son ideologías humanas, ahí sí usted debe huir. O sea, si le están enseñando cosas contrarias a la palabra, dice, huid de ellas, pueblo mío, porque somos el pueblo de Dios. Y el Señor dice, porque si ustedes siguen ahí, en ese lugar donde no les enseñan la sana doctrina, ustedes van a participar de sus pecados, van a llevar también el castigo. Versículo 5. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo. ¿Qué era lo que querían llegar ellos a través de Babel? Querían llegar al cielo, llegar a Dios, pero aquí llegaron, pero fue con sus pecados. Dice, y Dios se ha acordado de sus maldades. O sea, el Señor se acuerda de todo lo que hace. O sea, nada de lo que la ramera ha hecho, a Dios se le olvida. Dios tiene en cuenta todo eso, todo lo que hicieron y la persecución que hicieron contra los hijos de Dios. Versículo 6. Dadle a ella como ella os ha dado y pagadle doble según sus obras. Mire, ¿a quién le está hablando? ¿A quién está hablando? ¿A quién dice dadle? ¿Quiénes son los que recibieron la tortura de la iglesia? Los mártires. O sea, es una pregunta que yo me hago. ¿Con quién está hablando el Señor? ¿Está hablando con los ángeles o está hablando con los mártires? Dice, dadle a ella como ella os ha dado. O sea, los que recibieron el castigo, los que recibieron pues ¿cómo se llama? Sí, la muerte. Fueron los mártires, dice, y pagarle doble. O sea, si a ella les dio así a ustedes fueron muertos por Cristo, ustedes denle el doble. Como ella os ha dado. Dice, en el cáliz en la que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. O sea, ¿será que los mártires van a tener participación aquí y van a ayudar a preparar ese cáliz? O sea, esa bebida que va a darle a la gran ramera. No lo sabemos, ¿cierto? Pero no sabemos si está hablando con los ángeles o está hablando con los mártires. Pero lo que sí sabemos es que la venganza no es nuestra, sino del Señor. Versículo 7 dice, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. ¿Sí? O sea, mire lo que está diciendo. Ella misma te dice, yo estoy sentada como reina, yo no soy viuda, yo no veré llanto. ¿Y qué le pasó antes? ¿Qué habíamos visto? Que los amantes la lanzaron, la desecharon, los amantes, ¿verdad? Y ella está diciendo que ella nunca le va a pasar eso. O sea, eso lo cree ella en su mente. Pero la Biblia dice, versículo 8, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre. ¿Cuánto tiempo va a tardar la destrucción de todo este sistema, el sistema económico, el sistema político? Dice un solo día y dice una sola hora. En una hora va a ser incendiada esta ciudad. O sea, no va a tardar mucho. ¿Y cuáles plagas le cayeron? Parecida a los 4 jinetes. Si alguien recuerda cuáles eran los 4 jinetes del Apocalipsis. La muerte, el llanto y el hambre. Incluso que el primer jinete es el anticristo. Incluso el anticristo la va a desechar a ella. O sea, ella va a llevar, los jinetes van a cabalgar sobre ella. Dice, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Entonces, mire, ella va a ser quemada. ¿Cómo va a ser quemada? A través de un misil y se van a quemar. O sea, para el que no ha visto, por favor, el video, repito, se llama Las riquezas del Vaticano de History. Sí, así se llama. O sea, yo quiero que lo vean, sí, para que de pronto si no me creen a mí, vean, o sea, es una fuente confiable, sí, es History. Para que lo vean, y esto lo vamos a seguir viendo dentro de 8 días, si Dios lo permite.